que no se encuentra en el libro Fundamentos de la Fe, pero que es necesario que lo toquemos. Y es el tema sobre el futuro, es el tema sobre la escatología, es el tema sobre el fin de los tiempos. Una de las doctrinas cardinales para el cristiano guarda relación con el futuro. Todo verdadero cristiano debe creer que Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí o no? Que su sacrificio fue pleno y que somos salvos por Él, por su gracia, por misericordia. Que Él vino, encarnó, realizó la obra de salvación, pero también viene por nosotros. Todo verdadero cristiano debe saber, debe creer con convicciones firmes que Jesús regresa por su pueblo. Si eres un cristiano que no crees que Jesús regresa, algo está mal contigo, pero pésimamente mal contigo. Y nosotros tenemos que tener un conocimiento básico y fundamental sobre las cosas que Dios dijo que vendrían en el futuro, para estar preparados, para estar a la expectativa, para enfocarnos en las cosas que deberíamos estar enfocados y no estar perdiendo el tiempo, para equiparnos, santificarnos. La iglesia debe estar preparada para enfrentar el día de mañana. Es ahí entonces que Jesús en Mateo 25, si no me equivoco, da esta alegoría de las vírgenes, ¿verdad? Aquellas que tenían sus lámparas preparadas. Eso somos nosotros, hermanos, la iglesia preparada. Preparada porque espera el encuentro con su esposo. El tema del futuro a Dios le importa y a nosotros también le importa. Muchas controversias y falsas doctrinas han surgido a través de la historia sobre el futuro. ¿A dónde van los muertos? ¿Cómo será el fin de la historia de la humanidad? ¿Qué pasará en el futuro? Esos son temas importantes. Y nosotros como creyentes debemos vivir nuestro presente con total relación a las cosas que vienen pronto. Por eso es que el creyente, una de las cosas que hace es vivir el presente y este tiempo breve que tenemos de vida, este tiempo que va a terminar, este tiempo que es pasajero, ¿verdad? Vivimos en el siglo malo que es pasajero, que va a acabar pronto. Debemos vivirlo en relación al reino venidero. Esa relación, ese vivir en relación con el reino que viene cambia la perspectiva de nuestra historia en el presente. Influye para que vivamos de una manera diferente al mundo que no tiene esperanza. El tema del futuro es importante. Y todo lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción. Una breve introducción que es fundamental y que cuando entonces hojeemos las páginas, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis se haga más claro para nosotros. Las profecías del Antiguo Testamento se hagan más claras para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo depende del fundamento. Si no tenemos el fundamento, la Biblia es un libro sellado, un enigma, un misterio incomprensible. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. En la medida en que nosotros avanzamos en este estudio sobre las últimas cosas y el fin de los tiempos, yo les pido que pongan a un lado lo que ustedes han creído, lo que ustedes le enseñaron, lo que le dijeron, lo que escucharon por la radio, por el televisor, todo eso pónganlo a un lado. No nos hace falta en estos momentos, pero para absolutamente nada, en todo el resto del curso. No nos hace falta para nada. Si después que terminamos el curso usted quiere creer lo que usted quiera creer, esos problemas de cada cual. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender entonces, basado en lo que acabamos de leer, en una sola cosa. Tenemos que aprender a hacer una sola cosa: confiar única, plena y exclusivamente en lo que Dios nos dice en su palabra acerca de las cosas que vienen en el futuro. No tenemos que buscar en otros lados, ¿sí o no? Tenemos la palabra más confiable. No tenemos que aprender de nadie que no venga hablándonos desde la Escritura. No tenemos que escuchar ningún tipo de especulaciones ni de doctrinas de hombres. Tenemos que ir y quedarnos ahí incrustados en la palabra, en la roca firme. La única que es confiable es la palabra de Dios. Si queremos saber qué viene en el mañana, no tenemos que ir a los periódicos, ni a las especulaciones políticas ni geopolíticas, ni a los eventos de la historia meramente. No, ¿a dónde vamos, hermanos? A la palabra. De hecho, muchos académicos inclusive y supuestos famosos maestros y profetas y pastores hacen todo lo contrario. Buscan y leen y estudian las noticias y las cosas y los eventos para luego entonces tratar de que la Escritura encaje con sus ideas y con lo que está pasando. Nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos tener una idea específica, clara y simple de las cosas que vienen en el futuro, conforme a como Dios nos las ha transmitido, nos las ha revelado. Y Dios nos ha revelado ciertos eventos específicos y nos ha enseñado que vendrán y pasarán y sucederán ciertas cosas específicas. Y eso es lo que tenemos que aprender y nada más fuera de eso. Ahí en el verso que leímos, en el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No somos dueños de lo que la palabra quiere decir. Aunque seamos académicos o hombres famosos o distinguidos, no somos dueños. De hecho, la historia demuestra que la iglesia que se ha preocupado por sobreedificar su teología desde las Escrituras ha tenido un conocimiento, ha habido un conocimiento histórico de aquellas cosas que Dios dijo que habrían de ocurrir. De tal modo que cuando nosotros escuchamos mensajes novedosos que no están conectados a lo que la iglesia nunca creyó, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos y preguntarnos cuándo y en qué momento la iglesia ha enseñado estas cosas. Hermanos, la iglesia ha existido por estos 2000 años, ¿sí o no? ¿Ha cumplido Dios su palabra de permanecer fiel con su iglesia? ¿Ha cuidado Dios de su iglesia? ¿Ha ministrado Dios a su iglesia durante todos estos siglos o la dejó abandonada? Como argumentan estos movimientos de reconstruccionistas, como son los testigos de Jehová y los mormones, que afirman que la iglesia se desbarató, todo apostató, todo se echó a perder y entonces Dios comenzó su obra otra vez en John Smith y en el otro y en el otro. No, la iglesia ha permanecido fiel. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a una institución en específico, me refiero a todos los hombres y mujeres escogidos y elegidos por el Padre que han guardado la fe y el testimonio de la palabra durante el curso de la historia.
Inclusive podemos rastrear las diversas confesiones de fe que la iglesia ha hecho y precisamente para defenderse ante las herejías y ante los detractores y ante los herejes, y podemos rastrear los pensamientos que hubieron durante muchos siglos. Pero aparte de ese rastreo, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos aquí el testimonio más confiable. Y si no encontramos esas doctrinas novedosas en la historia y tampoco la encontramos en la Escritura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlas. No importa de quién venga o quién la haya enseñado. Tenemos la palabra profética más confiable hasta el día del fin. Hasta el día de Cristo. Y el día de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué señala el día del Señor? El día del Señor señala el fin de la era. El fin de la vida humana tal cual la experimentamos usted y yo en estos momentos. Viniendo Cristo, viene el fin con Él. Se acaba el tiempo y todo a partir de ese evento va a ser cambiado para siempre. Ya jamás será igual. De hecho, dice, y estaremos siempre con el Señor. Ya no nos despegaremos de Él. Ya no habrán despedidas. Me voy, pero les envío el Consolador. No, ya eso se acabó. Ahora estaremos con Él siempre desde ese momento en adelante. Y por supuesto viene el reino, viene la conquista sobre todos los enemigos y el último enemigo que será conquistado es la muerte. La muerte. Tenemos la palabra más confiable, la palabra profética más confiable hasta el día de Cristo. Como bien señala el texto que leíamos al comienzo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hablando de la venida del Señor. Hermanos míos, una vez más, solo Dios puede revelar el futuro, no hombres, no los ángeles, no demonios, no espíritu, los astros, la gente que consulta a los muertos, a los adivinos, los astros pierden su tiempo, solamente Dios puede hablar y revelar con veracidad las cosas que han de suceder en el futuro. Nadie más puede. Por eso es que tenemos la palabra más confiable en su palabra. Isaías 46 del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es el futuro, hermano? Las acciones soberanas de Dios sobre la historia. Ese es el futuro. Las acciones que Dios predestinó a hacer, el consejo de Dios realizándose en el curso de la historia. Ese es el futuro. El futuro no son una cadena de una cadena o secuencia de hechos que ocurren por coincidencia o al azar. No, el futuro es la historia siendo dirigida hacia la meta que Dios quiere que sea dirigida. Y los eventos que ocurran, que van a suceder, son los eventos que Dios ha predestinado que sucedan. Y como bien dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Primera de Pedro 1:24-25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y no puse esos textos ahí, creo. Entonces, las Escrituras es de total confiabilidad porque vienen del único Dios verdadero. Y es de vital importancia a la hora de llegar a conclusiones verdaderas sobre el tema del futuro. Queremos tener conclusiones y llegar a un conocimiento verdadero de lo que viene al futuro. Conoce lo que dice la palabra de Dios sobre el futuro. ¿Es eso difícil de entender? No es difícil. Conócelo y confía que así se hará. Esa es la otra. Que luego que no vemos de momento que se cumplan las cosas, podemos pensar, bueno, tal vez no era tal cual así. No, sí es. Espéralo porque ha de llegar. Espéralo porque ha de ocurrir tal cual Dios dijo que iba a ocurrir.
La palabra profética sobre el futuro viene por medio de testigos visuales que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Miren cómo el apóstol Pedro reclama la razón por la cual los oyentes deben confiar en lo que ellos le están diciendo. ¿Y cuáles son las bases para esta confianza? Dice Pedro, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo a fábulas artificiosas. Ellos no están dándonos a conocer algo de origen místico, secreto, ficción, no, sino que dice que como viendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque ellos fueron testigos visuales de Cristo, ¿sí o no? Ellos estuvieron cara a cara con el Señor. O sea, la información que le estamos dando viene de primera mano. Nosotros estuvimos con Él, lo vimos en el monte de la transfiguración, que es lo que dice ahí. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso fue lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración cuando Cristo manifestó su gloria delante de unos pocos. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea, somos testigos visuales de las cosas que le estamos diciendo. No son cosas que nos contó alguien, no, o nos enteramos por carambolas, no. De primera mano somos nosotros los testigos. ¿Qué quiere decir Pedro con todo esto? Confíen en lo que le estamos diciendo. No tomen información de ninguna otra fuente. Esta verdad que les estamos comunicando es la verdad que viene directamente del Cristo resucitado, del Cristo glorioso. Todas las voces que se levantan en la historia, se levantan hoy y se levantarán mañana, diciendo que vienen a explicarnos y a decirnos porque vieron visión o que soñaron o yo no sé cuántas cosas de las cosas que vienen en el futuro. A ninguna de estas voces usted escuche, ni a nadie que venga a enseñar al respecto, a menos que compruebe con veracidad que lo que él está entendiendo o lo que él vio guarda completa relación con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si estos testimonios y estas experiencias no están alineadas a la Escritura, no son dignas ni de respetos, ni de ser escuchadas, ni de ser tan siquiera tomadas en cuenta por absolutamente nadie. Nadie. Hermanos, si la iglesia hubiera sido así de firme y tajante desde hace años, la iglesia evangélica, las iglesias tradicionales, las iglesias que hoy se han corrompido, hoy estuvieran bien, marchando en la verdad, firmes en la verdad. Pero no, aquí ahora es a ver quién es que viene con la última por ahí. Hay quien aparece con el último cuento, la última experiencia, la más sensacional, la más brillante, la más espectacular. Todo menos qué es lo que dice Dios específicamente en su palabra. Y tú puedes hablar con muchas personas que viven en estos círculos y ellos te van a contar de testimonio de no sé quién, testimonio de no sé cuál, y usted le dice que todo está bien bonito, me gusta, está bien, Dios obra de diferentes formas y maneras, pero dígame, ¿qué dice específicamente la palabra de Dios sobre esto y esto? Y van a decir, no, espérate. Ahorita cuando lleguemos allá a la iglesia le preguntamos al pastor por allá, porque yo no sé nada de eso. Así te van a decir. Y ese es un problema. Es un problema real. Ese es un problema. Entonces, toda aquella voz que no se alinee con la palabra de Dios, que no trate de ser honesto con lo que dice la Escritura y demostrar honestamente y verdaderamente y verazmente lo que la Escritura enseña, no hay por qué prestarle atención. ¿Saben por qué no hay que prestarle atención? Porque si el Señor está aquí ahora mismo al lado mío y me dice, Joel,
Dile a Viri A, B, C y D, que es lo que ella necesita. Lo que me dijo el Señor a mí, eso es lo que ella necesita, eso es lo que yo tengo que decirle a ella. Ella no tiene que escuchar otra cosa. Yo no tengo que venir a hablar de otra cosa con ella que no sea específicamente lo que el Señor me dijo que le dijera a ella. ¿Sí o no? Así de simple. Es como cuando vamos a un doctor, si el doctor te receta, mira, tienes que tomar esto, esto y esto cada 2 horas. Yo no puedo salir de la clínica y decir, yo voy a hacer lo que mejor me parece, o voy a ir allá al curandero no sé quién, o al no sé quién, para ver qué, ¿entiendes? Eso es lo que hacemos, porque al fin y al cabo, yo sé que a veces encontramos mejores métodos, medicina natural, yo entiendo, pero hablando estrictamente como deben ser las cosas, debemos confiar en los profesionales que se dedican a estas cosas. Bueno, aquí el profesional es Dios. El profesional que se dedica a atender la salud del alma, la vida del alma, ese es Dios. Entonces a él hay que escuchar y solamente a él hay que escuchar. Y lo que separaba en el Antiguo Testamento a los falsos profetas de los verdaderos, ¿qué era? ¿Quiénes de los dos se alinea con el testimonio que Dios ha dado a su pueblo? Y eso lo expresa con toda claridad, por ejemplo, Isaías 8, del 19 al 20. Isaías 8, del 19 al 20. Isaías 8, del 19 al 20. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra versión dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están completamente en oscuridad. Y eso es efectivo, eso es así. Eso es así. Entonces, hasta este punto, lo que yo simple y llanamente quiero lograr en ustedes es que se paren firme en ese fundamento y no dejen que nadie los mueva de ahí. Porque esto que le estoy diciendo va a ser fundamental para poder entender qué es lo que Dios dijo con toda claridad acerca de las cosas que vienen en el futuro. Tenemos que aprender a confiar solo en la palabra de Dios. La veracidad que tiene Dios para hablar es inigualable, porque Dios no es un adivino que está prediciendo el futuro. Dios no es un adivino que tiene una bola mágica y te dice, hijo mío, el día de mañana va a pasar esto y esto. Dios no hace eso. Dios no es un adivino. Dios es el Dios de la historia que te dice, el día de mañana yo voy a hacer esto, esto y aquello. Y aquello que va a ocurrir es porque yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. La profecía que viene de Dios no es nada más y nada menos que la revelación de su plan trazado. Él te va a decir, mira, este es el plan que tengo. Aquí está. Voy a empezar aquí y voy a terminar aquí. Esa es la profecía. Eso no es que veo algo en el distante, veo una luz. Eso quiere decir que el sol de Las Vegas este verano va a estar más caliente que nunca. Eso no es lo que hace Dios. Eso lo hacen los brujos, los hechiceros, los mentirosos, los charlatanes. Eso es lo que hacen esa gente. Dios cuando revela algo que va a acontecer es porque es algo que Él planificó llevar a cabo o realizar. Concretamente necesitamos aprender esas verdades. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero noten cómo dice ahora. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Él habla de cosas que Él va a hacer. Y la pregunta retórica es, si Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con otras palabras, si Dios cuando habla verdad,
Cuando Él dice que va a hacer algo, ¿no lo va a hacer? Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando Él dice que va a llevar a cabo algo, ¿no lo va a ejecutar? La pregunta es retórica. ¿Cuál es la respuesta? Claramente que sí. Claramente que sí. Eso es exactamente lo que va a suceder. Salmo 33:11 no lo puse, pero ustedes búsquenlo ahí. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sí, hermanos míos, Dios pensó en la cruz. Dios pensó en el Cordero. Dios pensó en la aflicción de Cristo. Dios pensó en los padecimientos de Cristo. Dios pensó en el Calvario. Dios pensó en los clavos. Dios pensó en la corona de espinas. Dios pensó en todo eso. Todo eso entra dentro del plan soberano del Dios que decidió redimirnos al costo de sangre de su Hijo. Él lo planificó y Él lo llevó a cabo. Él permitió que sucediera. Y Él no lo dice claramente en su palabra, ¿sí o no? Dios mismo es el origen y el final de todo el cumplimiento de la profecía. Y lo que distingue a un falso profeta de uno verdadero son dos cosas: la ley y el testimonio. Y por otro lado, el profeta lo que predice debe cumplirse 100%. La Biblia nos advierte de que vendrían muchos falsos profetas, de lo cual tendríamos que estar bien avisados y atentos. Y los efectos destructivos de las falsas profecías acarrean grandes y drásticas consecuencias para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede ser desviado de los propósitos y la voluntad de Dios si también llega a creer falsas cosas que Dios no ha dicho y falsas cosas que Dios no ha predicho sobre el futuro. Si Dios no te ha dicho a ti que te ibas a hacer millonario, ni que sus propósitos eran que tú fueras una gente exitosa en esta vida, si yo te logro convencer de que efectivamente Dios quiere que por medio del evangelio tú te hagas millonario y que tú tengas éxito en la vida y de que tú seas una persona maravillosa, si yo te logro convencer, también te voy a lograr desviar de los caminos, los propósitos y la voluntad de Dios. Dios nos dejó la revelación con respecto a las cosas que han de suceder en el futuro de una manera que de momento cuando la leemos vamos a percibir que es algo compleja y muchas veces difíciles de entender. Imaginemos que para las personas del pasado, del Antiguo Testamento, estas cosas fueron difíciles de entender. Las cosas que anunciaban la venida del Mesías, los sufrimientos de Cristo, todas estas cosas eran complejas de entender. No eran fáciles de entender. ¿Por qué? Porque Dios dio visiones dentro de una revelación progresiva. Dios fue dando pocos detalles y más detalles y más detalles en el curso de la historia. Fue una revelación progresiva y es una revelación que podríamos ilustrarla como una red que está llena de símbolos, de simbologías apocalípticas, de conceptos, de números, de detalles y de señales. Y todo ello va a construir la revelación profética que Dios dejó para el pueblo. Y cada uno de esos símbolos, números, detalles, conceptos, todo va dibujando el futuro y va señalando y va revelándole al pueblo lo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el elemento clave y principal, aparte del que ya dijimos, que es que debemos confiar plenamente en lo que Dios ha dicho, el elemento próximo, que es el más importante de todos, es poder tener una interpretación correcta de lo que Dios ha dicho en su palabra.
Y el estudio de las cosas del futuro se le llama académicamente escatología, ¿ok? Y esta palabra en griego, escatos, significa último. Entonces, la escatología es el estudio de las últimas cosas. Ese es el estudio de las últimas cosas. Y como toda doctrina en la Biblia, como la doctrina propia, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, la soteriología, que es el estudio de la salvación, la cristología, que es el estudio acerca de la persona de Cristo, etcétera, etcétera. Como todas estas doctrinas necesitan de que recurramos al texto, entonces es imprescindible que tengamos una buena metodología de interpretación de la palabra, para que luego no vayamos con nuestras propias ideas a imponerle al texto lo que mejor nos parece. ¿Sí entendieron más o menos? Es necesario construir una buena, saludable y honesta metodología para aproximarnos al texto. Recordemos, el texto que está delante de nosotros es complejo por varias razones y una de ellas es que la distancia en cuanto a hábitos, lenguaje e historia entre nosotros y los que vivieron en aquel tiempo es enorme, ¿sí o no? Si yo quisiera simple y llanamente hablar, por ejemplo, del país de México sin conocer sus costumbres, su historia, estuviera perdido. Estuviera inventándome una serie de cosas que yo ni sé. Pues yo tengo que entonces tratar de aprender un poquito acerca de sus costumbres, etc. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Hay retos que debemos sobrepasar muchas veces para poder llegar a un entendimiento claro de lo que está escrito en la palabra. Para esto, Dios no nos ha dejado abandonados ni desamparados, sino que en el curso de la historia ha usado a hombres académicos y demás que nos han ayudado a desarrollar esas metodologías y de la cual hacemos uso en el día de hoy. Ahora, voy a ir directo al grano. El método más apropiado, lógico y honesto con el cual nos podemos acercar a la interpretación de la palabra de Dios es aquel que nos ayuda a extraer del texto el mensaje original que el autor intentó comunicar. ¿Me entendieron más o menos? El mensaje original, lo que el autor le intentó decir, lo que el autor intentó enseñar. Y ese método, el método correcto, sería un método de aproximación histórico, gramatical, literario. Y por supuesto, la Biblia está llena de símbolos, de analogías, y hay cosas alegóricas también. Hay mensajes que están contenidos en símbolos, como las parábolas que enseñaba Jesús, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, todo tampoco puede ser literal. También hay que prestar atención al significado de las simbologías. Pero no podemos alegorizar todo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esta es otra escuela de interpretación, la escuela alegórica. ¿Qué hace aquel que alegoriza todo lo que está en la Biblia? Es aquel que, digamos, leemos el texto, ¿verdad?, donde se nos habla de los Reyes Magos que seguían la estrella hasta Belén. Y imagina que yo me quede ahí y diga, esa estrella significa que un día nosotros tendremos varias estrellas para nosotros. Que cada uno de ustedes tendrán 100 estrellas para hacer con ellas lo que usted quiere. Entonces eso es alegorizar algo que no está ahí. Eso es tomar los símbolos y ponerle un poco de imaginación y hacerlo todo y espiritualizar todo el mensaje. Hacerlo todo espiritual y todo simbólico
Entonces, con otras palabras, para no caer en esos errores, tenemos que apegarnos al método de interpretación histórico-gramatical literario que ha sido usado por la mayor parte en la historia de la iglesia. Y con él, la intención es esta, hermanos, es extraer del texto estricta y exactamente lo que el texto dice y más nada. Ese es el punto, ese es el enfoque. Ese es el punto, ese es el enfoque. Por el contrario, si lo espiritualizamos todo, podemos caer en muchos errores. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir que la misma palabra se interprete a sí misma. Tenemos que buscar el significado de lo que habló Jesús en Mateo, dentro del mismo Mateo, en Lucas, en los evangelios, en las epístolas, en donde sea, pero que esté aquí. Que la explicación esté aquí, no fuera de aquí. O sea, permitamos que la escritura se interprete a sí misma. Si vemos analogías, si vemos símbolos, si vemos conceptos espirituales que leemos y nos quedamos, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde buscamos la respuesta? En la misma escritura. ¿Sí o no? Si nosotros leemos en Apocalipsis y vi subir del mar, Apocalipsis capítulo 13, vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. ¿Dónde buscamos la respuesta a eso? En la misma Biblia. Y si no aparece en la Biblia, ¿dónde la buscamos? En ningún lado. Oh, pastor, y entonces me quedo sin entender lo que quiso decir. Quédate sin entender lo que quiso decir. La curiosidad mató al gato, dice un... Entiende, hermanos, hay cosas que Dios no quiere que tú entiendas a cabalidad. Así, de plano. Hay muchas cosas reveladas que serán entendidas en el momento que se cumpla. Que Dios las ha dejado para el momento que se cumpla. Asimismo, los discípulos, después que Jesús hizo todas las cosas, entendieron que eso estaba escrito de Él. Hasta ese momento, no antes, hasta ese momento que se cumplió. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Entonces, usamos un método para acercarnos y extraer del texto lo que Él quiso decir. Y 2, dejemos que la Escritura se interprete a sí misma. Muchos se acercan a estudiar el fin de los tiempos a partir de un modelo o un sistema escatológico previamente concebido. O sea, hay escuelas que enseñan escatología, tienen sus propios conceptos y sistemas ya creados. Y si tú estudias esos sistemas y después vienes a la Biblia a ver qué dice la Biblia, te vas a confundir y no vas a poder ver más allá de lo que ya tiene tu mente pensado y preconcebido. Por eso digo, voten los sistemas. Primero vean y asegúrense qué es lo que la Biblia dice puntualmente al respecto. ¿No les parece eso una manera honesta? Claro que sí. Claro que sí. No hagan lo contrario. Ahora terminamos diciendo 3 cosas. Bueno, la primera ya la vimos. La manera correcta de interpretar la Escritura. La segunda es la siguiente. Y todo lo que estamos hablando hoy es fundacional. Este es el fundamento para que luego que no se les olvide, porque cuando entremos de lleno a las cosas de los últimos tiempos, ustedes van a ver cómo yo voy a conectar todas las cosas específicamente con lo que la palabra dice y no fuera de ella. Número 2. Si queremos saber qué exactamente dice la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar? Yo lo he dicho antes. Hermanos, Cristo y el Evangelio es el centro de la Escritura. No solamente es el centro de la Escritura, Cristo y el Evangelio es como esos traductores que hoy existen, que bastante actualizados están, ¿verdad? Que hasta con un dispositivo la persona va hablando en chino y aquí usted está oyendo en español. El Evangelio y Cristo es el traductor de toda la Escritura, para que tengan una idea.
Ese es el filtro a través del cual nosotros entendemos la Escritura. ¿Qué les parece? ¿Y por qué? Porque este es el mensaje central, es el eje central de toda la palabra de Dios. Y como es el eje central, yo tengo que partir del eje central. Eso es como, vamos a poner un ejemplo así, no sé si la palabra chafa o cualquiera estuviera bien, pero digamos que una empresa tiene una visión hacia dónde quiere que esa empresa se mueva hacia el futuro. Y los dueños y los administradores conocen la visión de la empresa. Todos los movimientos, las inversiones, todo lo que va a hacer esa empresa va a funcionar porque quieren llegar a esa meta, quieren ir tras esa visión, ¿sí o no? Los empleados a lo mejor no saben nada y dicen, pero ¿por qué compraron esto? ¿O por qué hicieron lo otro? ¿Pero por qué el jefe sacó a la mitad de los empleados? Mira, nos dejaron a nosotros. Todas esas preguntas se responden si entendieras cuál es la visión y la meta del proyecto. Entonces, la meta de este proyecto es Cristo y el Evangelio. No importa si te encuentras en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Él es la meta. Y Él es el eje central, sobre todo, sobre el cual toda la historia de la redención gira. Entonces, si yo quiero interpretar el Antiguo Testamento fuera de Cristo y el Evangelio, ¿qué va a pasar? Voy a equivocarme. Voy a inventar y voy a errar. ¿Sí o no? Ejemplo. ¿Cómo yo interpretaría la ley de Moisés? ¿Cómo la interpreto? La ley de Moisés no solamente son los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos, son los mandamientos ceremoniales con relación al culto y son los mandamientos civiles con relación a la nación. Nosotros hoy dividimos esos mandamientos entre morales, civiles y con relación al culto. Pero el judío de aquel tiempo no dividía eso. Para el judío, todos eran mandamientos morales. Y si estaban en Jerusalén o estaban en el cautiverio de Babilonia, cada uno de esos mandamientos debían ser cumplidos al pie de la letra. Todos. Pero ahora tenemos a Cristo. Y tenemos el Evangelio. Hay cosas que van a cambiar, ¿sí o no? No me diga que no han cambiado. Hay cosas que cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque entendemos el mensaje de Cristo. Eso fue lo que cambió todo. Entonces, cuando regresamos a esa época, cuando leemos esas cosas, tenemos que leerlas desde el Evangelio, a partir de Cristo. Si ustedes notan frecuentemente en las predicaciones modernas de aquellos que se avientan a predicar la Biblia y se llaman pastor y todo lo demás sin conocer las cosas como son, regularmente andan predicando del Antiguo Testamento, así al azar. Y hacen una predicación de cualquier cosa. Y no la conectan con la realidad en la que vive la iglesia a partir de Cristo. No la conectan. Se sacan cualquier mensaje de atrás como sea. No lo conectan. Y si no la conectas, vas a errar y te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Y no es que leamos cada pasaje y cada ejemplo y cada situación y hallemos a Cristo debajo de cualquier piedra y en la lluvia que no se trata de eso, sino se trata de llegar a una comprensión verdadera de lo que Dios está hablando a partir de la verdad que Él ha revelado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos un ejemplo rápido, Jeremías 33, creo que es, si no me equivoco, donde Dios dice, viene el día en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién dijo Dios que iba a hacer el nuevo pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá.
31. A ver, léalo, Rocío. Ya que lo... Ok, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Hizo Dios un nuevo pacto? ¿Cuál era el antiguo pacto? ¿No era el mosaico? ¿Y el símbolo o la señal no era la circuncisión? ¿Hizo Dios un nuevo pacto? ¿Cuándo? Dice Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando levantó la copa. ¿Eh? En el nuevo pacto, ¿para quién es el nuevo pacto? ¿Para Israel, Judá o la iglesia? Ahora viene la confusión, ¿ven? Pero hay que entender las cosas desde Cristo. Vuelvo y repito, la iglesia es Judá e Israel, que han entrado en un nuevo vínculo pactual con Dios. Todas las relaciones de Dios con el hombre son formalmente pactuales. Ningún hombre ha tenido relación con Dios, a menos que haya sido por medio de esos pactos unilaterales. Dios hace pacto con los hombres. Por cierto, es Dios quien hace pacto con nosotros. No, pacte con Dios, pacte con Dios. Usted no tiene que pactar con Dios nada. ¿Okay? Es Dios quien hace pacto con nosotros, para empezar. Y luego, el pueblo permanece siendo pueblo de Dios única y exclusivamente por medio del pacto. Si tú no cumples los estándares del pacto, ¿qué pasa contigo? Deja de ser pueblo de Dios. Al momento, ejemplo, si Dios dice, para ser parte de mi pueblo hay que circuncidarse. El que no se circuncidaba en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con él? No era parte del pueblo, ¿sí o no? Así de simple. Todas las maneras en las que Dios se relaciona con nosotros es por medio de los pactos. Por medio de su pacto. Y Dios hizo un nuevo pacto, ¿sí o no? En Cristo. Sobre los estándares del Evangelio. Todos los que no estén en los términos del nuevo pacto están fuera de su pueblo. Automáticamente. Si no llegamos a esa conclusión, hacemos que la palabra de Dios se pleitee con ella misma en un mar de contradicciones. Y la palabra de Dios no se contradice. Entonces, Dios hace un nuevo pacto con nuevas y mejores promesas. Para ser parte del pueblo de Dios, hay que entrar ahora por el pacto. ¿Sí ven? Esa es la ilustración. Israel, aquí voy a hacer un pacto nuevo contigo. Ven. Ven, Israel, ven. Ven. Venga a la casa de Judá, ven. Y ahí comienza el nuevo pacto. Y efectivamente el nuevo pacto fue para Israel y para la casa de Judá. Porque fue para ellos. Pero también fue para los gentiles. Eso es un tema del que vamos a tratar dentro de poco. Pero quiero que simplemente tengan un ejemplo de cómo, si no interpretamos la palabra de Dios en base a Cristo y al Evangelio, estamos perdidos en un mar de confusiones. Porque entonces vendría la pregunta de Romanos 8, Romanos 9, cuando Dios dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque si miramos a la historia nos podemos llevar esa impresión de que Dios abandonó a su pueblo. Pero si entendemos que el pueblo continúa, pero bajo los términos de un nuevo pacto, Dios no lo abandonó. Dios lo rescató y le dio mejores promesas, pero a través de Cristo. Entonces, Él es el eje clave. Cristo es el eje clave. Y conocer el tema central de las profecías bíblicas
será de gran ayuda a la hora de interpretarlas. Todas las profecías cumplen su propósito preciso dentro del plan de redención en el Evangelio. Ninguna de estas profecías están desvinculadas del plan del Evangelio, que es el plan de redención para la gloria de Dios. Ninguna. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted lo lee así, viendo el plan de redención, viendo a Cristo y viendo al pueblo de su nueva alianza, que es la iglesia. El Evangelio es el corazón de la profecía bíblica. No Moisés, no Ezequiel, no Daniel, no el anticristo, ni la marca de la bestia. No. El corazón de la profecía bíblica es el Evangelio y Cristo. El Evangelio con Cristo en el centro es el plan de Dios y es la llave que nos va a permitir abrir todas las puertas que nos encontramos ahí de momento y decimos, ¿qué quiere decir esto? Es como si estuviéramos frente a una puerta cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Y Cristo es la llave y el Evangelio que nos va a permitir abrir la puerta y entrar y decir, ya entendí. ¿Sí me pueden entender? De acuerdo a Cristo y a los apóstoles, ¿cuál es el tema central de la profecía? Vamos a verlo, Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Y ya vamos a concluir. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Este es el ángel que hablaba con Juan. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sin Jesús no hay entendimiento en ningún ámbito profético, en ninguna parte. Porque Él es el testimonio de la profecía. Dice Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todo el contexto de la profecía mesiánica y futuro circulan o están vinculadas a Cristo. Todas. Y rápidamente Lucas 24:25, cuando el Señor les abrió las escrituras y les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De qué hablaban los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo el Señor. El Señor se colocó él en el centro de la profecía. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Y tenemos Hechos 3:18 que habla exactamente de lo mismo. Colocando al Señor en el centro mismo de toda la profecía. Y para el judío, en su vida y en su espiritualidad, en su fe, en su práctica, todo lo que circulaba en la vida del judío eran la ley, los salmos y los profetas. Y todo esto estaba vinculado totalmente a la persona de Cristo. El peligro de no tener en cuenta el Evangelio a la hora de sumergirnos en la profecía bíblica es tremendamente destructivo y confunde a las personas. Sin un enfoque en el Evangelio, nuestra atención fácilmente será desviada de lo más importante y relevante para nuestra salvación y santificación. Eso es uno de los errores que se va a cometer, que desvinculan los eventos del futuro
del tema central, que es la salvación y la santificación de la iglesia. Cualquier sistema de interpretación que no concuerde con el Evangelio o se desconecte del tema central es falso, por muy sensacional y atractivo que suene. Y cuando vamos a la Biblia o por toda la Biblia, tanto desde el Antiguo como en el Nuevo, si no tomamos en cuenta el corazón de las Escrituras, nuestra interpretación bíblica va a errar por completo. Las profecías bíblicas no son una bola de cristal para ver cómo se va a desarrollar la Tercera Guerra Mundial o cualquiera de estas cosas, sino para conocer que el reino de Dios viene y que solo aquellos que pusieron su confianza en Cristo serán salvos. Para eso Dios nos dio las profecías de las cosas que vienen en el futuro. Para que hagamos algo hoy, para que estemos en la verdad, pendientes, por causa de las cosas que vienen, para que seamos salvos, por causa de las cosas que vienen. Para eso Dios dio la profecía. Y en último lugar, si no entendemos que la centralidad de la meta que quería lograr Dios es la salvación de los perdidos, si no entendemos que la meta que quería lograr Dios es la iglesia, tampoco podremos jamás entender lo que Dios dice en su palabra con relación al futuro, porque todo el desarrollo de la historia, de los acontecimientos que vienen, circulan alrededor de la historia de la iglesia. Todito todo. La iglesia es el epicentro de la historia de los últimos tiempos. Cristo no está presente, estamos presentes tú y yo, y su Espíritu está en nosotros. No hay luz fuera de la iglesia, todo lo demás es oscuro, y la iglesia está en un lugar oscuro para hacer luz a las naciones, ¿sí o no? Todo lo que va a ocurrir, ocurre en torno a la iglesia. Pregunto, si nosotros leemos cualquier cosa, cualquier evento que viene en el futuro, no podemos desvincularlo de la iglesia. Eso es clave. No lo desvincule de la iglesia. No lo desvincule. Si nosotros leemos, así brevemente, no voy a dar detalles, pero si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, hablamos de los dos testigos. Aparecen dos testigos que van a profetizar. Y dice, y cuando terminen el tiempo de su profecía, la bestia que sube del abismo los matará. Y lo de los pueblos y lo de las naciones y las lenguas se alegrarán porque estos dos profetas habían atormentado a todo el mundo, etcétera, etcétera. Los que han leído estas cosas saben lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes desvincular eso de la iglesia, porque si no, te vas a poner a inventar y vas a decir, oh, en el futuro Dios va a hacer que Moisés aparezca, que Elías aparezca, que aparezca Juan el Bautista, yo no sé, que tú quieras, como Enoc se lo llevó Dios y Elías. Ahora hay muchos diciendo que Enoc y Elías van a aparecer. No desvinculen estas cosas de la iglesia. Nosotros somos la voz profética de los últimos tiempos. La que le estamos diciendo al mundo lo que el mundo no quiere escuchar. Así también pasó con Juan el Bautista, ¿verdad? Los discípulos, pero que no es que Elías iba a venir antes que... Y Jesús le dijo, ya Elías vino. Y era Juan el Bautista. Entonces, hermanos, piensen. No se confundan, piensen. ¿No dijo Cristo que nosotros seríamos martirizados y que el mundo nos iba a aborrecer? Piensen. ¿No son los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de... Y no dice Apocalipsis que los candeleros son las 7 iglesias? O sea, si desconectas la profecía bíblica de la iglesia,
te perdiste en el llano. Te perdiste en el llano. La iglesia es el reino espiritual de Dios. La iglesia está compuesta por aquellos que de toda nación, tribu y lengua, que desertaron de las garras del maligno, del mundo en pecado. Y por esa razón es que toda la furia de esta guerra espiritual se va a desatar en medio de la iglesia, hermanos. Es ahora lo que estamos viviendo es Satanás contra nosotros, directamente. Estamos frente a frente librando esta batalla sin igual. Una batalla sin precedentes. La iglesia es la que va a heredar el reino de Cristo. Ella está en el centro de todo esto. Si en nuestra interpretación no colocamos a la iglesia como el epicentro de la profecía de los últimos días, erraremos desmedidamente. Resumen. El método que nos corresponde para interpretar honestamente y exegéticamente la palabra de Dios es el histórico, gramatical, literario, tomando en cuenta los simbolismos y la espiritualidad, el mensaje espiritual de muchos pasajes. Claro que sí. Número 2, Cristo y el Evangelio es el centro y el eje principal de toda la Escritura y de toda la profecía escatológica. Y número 3, la iglesia es el epicentro de los eventos, de todas las cosas que va a ocurrir para los últimos días. Para los últimos días. Imaginemos entonces, ¿qué será para los que creen que la iglesia no va a estar aquí en esos tiempos? ¿Ya ven lo que pasa, hermanos? Cuidado, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos. Lo próximo que vamos a estar viendo las promesas que Dios hizo de la herencia del reino que viene. ¿Para quién son esas promesas y cómo se va a dar esas promesas del reino que viene? El reino de Dios es también un tema central en toda la Escritura y también en las profecías bíblicas. Oremos, Padre, gracias.